Unidad uno, transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Resultado de aprendizaje de la unidad. Comprender los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que marcaron el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, analizando sus causas y consecuencias. En la Edad Moderna se corresponde al periodo en que se destacan los valores de la modernidad, el progreso, la comunicación, la razón, frente al periodo anterior, la Edad Media, que es generalmente identificada como una edad aislada e intelectualmente oscura. Dentro de esta unidad se trabajaron estos dos temas que son tema uno, factores que llevaron al fin de la Edad Media, y tema 2, características generales de la Edad Moderna. Dentro de esta unidad se trabajó con dos actividades. En las cuales trabajamos con EducaPlay, para lo cual vamos a ver un ejemplo más o menos de lo que trabajamos y en qué consiste. El fin de la Edad Media. Aquí consiste en sí o no, la respuesta sí o no. Aquí hablamos sobre las características generales de la Edad Moderna. ¿La Edad Moderna se desarrolló únicamente en Asia? No. ¿Tenemos la Edad Moderna no tuvo influencia en la política europea? No. ¿La exploración y colonización de América ocurrió en la Edad Moderna? Sí. ¿El absolutismo fue una característica política de la Edad Moderna? Sí. ¿La Edad Moderna fue un periodo de aislamiento cultural? No. ¿La Ilustración comenzó a finales de la Edad Moderna? Sí. En esta actividad muestra al final una puntuación en la cual nos dice si estamos bien o mal y continuamos con la siguiente actividad. En esta actividad que vamos a ver, consiste en que la ranita salta en la respuesta correcta, ¿sí? Y es así que nos dice la siguiente pregunta. ¿Cuál fue uno de los principales factores económicos que contribuyó al fin de la Edad Media? ¿Qué evento marcó el inicio de la transición hacia la Edad Moderna? ¿Qué invención tuvo un gran impacto en la difusión del conocimiento durante el final de la Edad Media? ¿Qué movimiento religioso contribuyó a la fragmentación de la Iglesia Católica? ¿Qué factor político jugó un papel en el fin de la Edad Media? Y es así como se trabajaron las 12 actividades dentro de lo que es la unidad uno. ¿En qué consiste esto? Enseñar a los estudiantes sobre el humanismo y el renacimiento, ya que es importante porque les permite aprender el origen del pensamiento moderno, el desarrollo de las artes y las ciencias, y sobre todo la evaluación de la sociedad hacia los valores como la libertad, la razón y el conocimiento. Dicho esto,
nosotros tenemos dos subtemas. En el primer tema tenemos las principales características del humano. Nosotros hemos elaborado un juego donde los estudiantes van a realizarlo en base a este tema. Si me permiten un momento, yo les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla sobre la actividad que nosotros hemos realizado en la plataforma de Educa. Podemos observar, este juego se trata de que consisten varias preguntas según el tema que nos corresponde. En este caso tenemos la pregunta, ¿cuál es una de las principales características del humanismo? En este caso sería el enfoque. Bueno, seguimos con la pregunta, ¿quién es considerado uno de los principales exponentes del humanismo? En este caso es la A, Erasmo de Rotterdam. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué movimiento cultural se caracteriza por el redescubrimiento de la cultura clásica? Es la pregunta, es la respuesta B, que es el Renacimiento. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cuál es una de las principales características del humanismo? Es el en, enfoque en el ser humano y sus capacidades. ¿Qué movimiento cultural se caracteriza por el descubrimiento de la cultura clásica? El Renacimiento. ¿Qué obra de arte es un símbolo del Renacimiento? La Capilla Sixtina. ¿Qué obra de arte es un símbolo del Renacimiento? Y vamos a volver a poner la Capilla Sixtina. ¿Qué obra de arte es un símbolo del Renacimiento? De la misma manera, pues vamos a poner la Capilla Sixtina. ¿Qué movimiento cultural se caracteriza por el redescubrimiento de la cultura clásica? Es el romanticismo. Como podemos ver, tenemos la última pregunta que se trata ¿qué movimiento cultural se caracteriza por el descubrimiento de la cultura clásica? Es el no, renacimiento. Bueno, eso al terminar nos arroja una variedad de puntos. En este caso, yo he sacado 62 puntos, que sería algo. Podemos observar la primera actividad que tratamos de llegar con esto a los estudiantes. ¿Qué objetivos, qué objetivos queremos llegar sobre este tema? Primero es el desarrollar el pensamiento crítico. Segundo, comprender la evaluación de la cultura y la ciencia. Tercero, valorar el arte y la literatura. Como cuarto, conectar el pasado con el presente. Y quinto, fomentar la curiosidad y la innovación. Bueno, dicho esto, tenemos otro subtema que se trata del renacimiento, el arte, ciencia y pensamiento. De la misma manera, nosotros hemos planteado otra actividad que en este momento se le va a mostrar. En base al sistema que nosotros tenemos, en poner un diálogo en la cual el estudiante se va desconectando con las palabras correctas para poder ir armando hemos puesto. En este caso, vamos a armarlo aquí todos juntos. El Renacimiento fue un periodo de gran esencia cultural. Vamos a buscar cultural, que se desarrolló en Europa entre los siglos XIV. Este movimiento marcó el final de la Edad Media y el inicio de la modernidad. Vamos a buscar modernidad. Ok. Caracterizándose por un renovado interés en el, vamos a buscar en el arte,
En el arte, la ciencia, vamos a buscar la ciencia y el pensamiento. Tenemos fuerza y el pensamiento crítico, ¿ok? En el ámbito de artes, figuras como, ay, ya, el arte de figuras como, vamos a buscar Leonardo, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Revolucionaron la pintura y la escultura incorporando la perspectiva y el estudio del cuerpo humano, ¿ya? Siguiendo con la pregunta, en las ciencias se produjeron avances significativos gracias a pensamientos como Co- Copérnico y Galileo, ¿ok? Quienes cuestionaron las creencias tradicionales y sentaron la base del método científico, ¿ya? El pensamiento renacentista también promovió el humanismo que enfatizaba la importancia del individuo de la razón. Ok, el conjunto en el Renacimiento fue un periodo que transformó la forma en que los seres humanos entenderían su mundo y el lugar en él, sentando las bases para el desarrollo de la ciencia moderna y el pensamiento crítico. Bueno, aquí nos está dando a ver si estuvieron bien las respuestas. Momento de armar la pregunta y nos sale que está bien. De la misma manera, tenemos otra pregunta en la cual en la parte izquierda nos va a salir como una sopita de preguntas que nos va de preguntas de palabras que nosotros debemos eh, ponerlas para ir armando la pregunta. ¿Ok? Bueno, explicando, siguiendo con estas actividades que tratamos, tratamos eh, tratamos estudiar el humanismo y el renacimiento no solo en un viaje a la historia, sino una oportunidad para que los estudiantes desarrollen habilidades esenciales para su vida personal y profesional. Y más que todo, una manera significativa, divertida para que el estudiante pueda aprender. En lo que corresponde a la unidad número 3, se trabajó lo que es la reforma y contrarreforma religiosa. El resultado de aprendizaje de la unidad que nosotros esperamos es explicar las causas, desarrollo y consecuencias de la reforma protestante y la contrarreforma, evaluando su impacto en la sociedad europea. Dentro de esta unidad se trabajaron, perdón, dos temas, lo que es el tema uno y el tema 2. El tema uno correspondiente a la Reforma Protestante y sus líderes, y el tema 2 que es la Contrarreforma y el Concilio del Trento. Para esto debemos tener en cuenta que la Reforma Protestante fue un movimiento religioso que tuvo sus inicios en Alemania en el siglo XVI. Este buscaba protestar en contra de las malas prácticas y abusos que se venían presentando al interior, perdón, de las iglesias católicas, con el fin de acabar con estas malas prácticas.
Sus principales reformadores fueron Martín Lutero y Juan Calvino. De la misma forma, la Contrarreforma y el Concilio del Trento, que es lo que se va a ver en el tema número 2, debemos tener en cuenta que el Concilio del Trento fue aquel que sentó las bases en un proceso para que los historiadores pudieran denominarlo como Contrarreforma. Este fue en realidad un proceso en el que la Iglesia Católica trataba de recuperar el territorio perdido frente a las diferentes iglesias protestantes, surgidas a partir de de la pérdida prédicas, perdón, de las prédicas de Lutero. Teniendo todo esto en cuenta, se trabajaron dos actividades, eh, las cuales se trabajaron con EducaPlay. Como primera actividad está la reforma y contrarreforma religiosa, la cual se trabajó con una actividad de sí y no, y también improvisé, o bueno, mejor dicho, elaboré una actividad diferente, teniendo en cuenta la sopa de letras y el tema de la contrarreforma. Mm, mm, a ver si En el juego del sí o no, que es la reforma y contrarreforma religiosa, consiste en empezar el juego a contestar preguntas de sí y no. Por ejemplo, sus principales reformadores fueron Martín Lutero, perdón, tuvo inicios en Alemania en el siglo XV, ¿no? La Reforma Protestante fue un movimiento religioso. En el caso de que a una pregunta no se logre contestar, la califica como mal. Ah, no, sí, pero todavía no. Ya mismo. Continuamente en el juego de la contrarreforma, que lo realicé con una sopa de letras, se puede observar de la siguiente manera. Como podemos ver en la parte superior, están las palabras que se tomó en cuenta para realizar la sopa de letras. A esto cabe recalcar que dentro de las configuraciones del juego, el docente también puede quitar estas palabras para que el estudiante sea aquel que busque sin necesidad de que estén presente aquí. En este caso, la podemos hacer así, de esta manera. Permítanme un segundo para mostrarles cómo se evidencia aquí. Se va presentando de esta manera. En el caso de que estas palabras no estén, igual se van a ir tachando de la lista mientras el estudiante las va tachando. Eso ha sido todo por lo que en lo que corresponde a la unidad 3. Muchas gracias. Causas y motivaciones de los viajes de exploración. Durante los siglos XV y XVI, las potencias europeas emprendieron grandes expediciones marítimas impulsadas por diversas razones. Primera pregunta, ¿las exploraciones marítimas del siglo XV y XVI fueron financiadas principalmente por monarquías europeas? Una de las principales causas fue la búsqueda de nuevas rutas comerciales, ya que el comercio con Asia, especialmente de especias y seda, era controlado por intermediarios que encarecían los productos.
La búsqueda de nuevas rutas comerciales fueron una causa principal de los viajes de exploración. Los avances en navegación y cartografía, como la brújula, el astrolabio y la mejora de los mapas, facilitaron la exploración de mares desconocidos. Los avances en la navegación facilitaron la exploración de territorios desconocidos. Además, las monarquías europeas, especialmente España y Portugal, financiaban expediciones con el objeto de expandir su influencia y obtener riquezas. La competencia entre España y Portugal influyó en la expansión de las exploraciones. Otro factor clave fue la expansión del cristianismo. La Iglesia y los reinos europeos veían en la exploración una oportunidad para evangelizar nuevos territorios. Las expediciones de exploración fueron motivadas únicamente por la ciencia y la curiosidad. También influyen las rivalidades entre naciones europeas que competían por descubrir y colonizar nuevas tierras para aumentar su poder. El deseo de expandir el cristianismo influyó en la exploración de nuevas tierras. El legado de viajeros anteriores, como Marco Polo, despertó la curiosidad de exploradores que buscaban descubrir tierras exóticas y desconocidos. Los relatos de viajeros como Marco Polo inspiraron a los exploradores de la época. A pesar del miedo a lo desconocido, la promesa de gloria, riqueza y conocimiento impulsó a navegantes como Cristóbal Colón, Vasco de Gama y Fernando de Magallanes a emprender sus viajes. El miedo a lo desconocido impidió completamente las expediciones marítimas. En conclusión, los viajes de exploración fueron motivados por factores económicos, avances tecnológicos, intereses religiosos, competencia entre imperios y el espíritu aventurero de la época. Las exploraciones llevaron al descubrimiento de nuevas rutas comerciales y riquezas de Europa. Los viajeros de exploración marcaron el inicio de la expansión colonial europea en el mundo.